¿Qué es necesidad? La necesidad en biología em, se define como un estado de desequilibrio o carencia en un organismo que impulsa una respuesta adaptativa para recuperar el equilibrio homeostático. Una necesidad es un estado de desequilibrio. Este concepto pues está vinculado con las condiciones esenciales para la supervivencia y el funcionamiento óptimo del organismo, pues tales como el acceso a nutrientes, agua, oxígeno, reproducción, protección frente a amenazas externas, etcétera. ¿Qué es la homeostasis? ¿Sí? La homeostasis es el proceso mediante el cual un organismo mantiene un estado interno estable y equilibrado. Si la necesidad es un estado de desequilibrio, la homeostasis es el proceso mediante el cual ese desequilibrio se restaura, a pesar de los cambios en el ambiente externo o en las condiciones internas. Entonces, esta homeostasis, este equilibrio, es fundamental para la supervivencia, ya que permite que las células funcionen de manera óptima en un entorno que satisface sus necesidades fisiológicas. Es en un principio, digamos que aplicable a nivel molecular, a nivel sistémico, ¿sí? Como por ejemplo la regulación de la presión arterial o la temperatura corporal, y a nivel organísmico. ¿M? Por ejemplo, la homeostasis coordinando múltiples sistemas, múltiples órganos del cuerpo para responder a ese desequilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de una célula del cuerpo humano, eh, la célula mantiene su pH estable, pues gracias a bombas de protones y sistemas tampón. Entonces ahí está en homeostasis. La necesidad, ¿sí? El desequilibrio se da con una entrada masiva de iones H positivo por hipoxia celular, que acidifica el citoplasma. Entonces la célula recupera su homeostasis, su equilibrio, cuando las bombas de protones y transportadores de bicarbonato expulsan el H positivo y restauran el pH. En el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, hay una homeostasis, hay un equilibrio entre la rama simpática de alerta y la parasimpática de relajación. Entonces, se presenta un desequilibrio cuando un estrés agudo activa el sistema simpático, entonces se aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y la restauración del equilibrio se da con la activación del parasimpático, entonces la liberación de acetilcolina hace que se reduzca pues la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y por ejemplo a nivel organísmico, por ejemplo la interacción del hígado con otros órganos. Entonces el hígado regula la glucosa en sangre, almacenando glucógeno y liberándolo pues según la necesidad del cuerpo, colaborando con el páncreas, ¿no? Entonces viene un desequilibrio después de una comida rica en carbohidratos. Entonces la glucosa en sangre aumenta drásticamente y la restauración de ese equilibrio pues se da cuando el páncreas secreta insulina, si el hígado pues absorbe la glucosa y la convierte en glucógeno, pues restableciendo los niveles normales de glucosa. Entonces la homeostasis mm, tiene unos elementos fundamentales que vamos a encontrar por igual eh, en, en las necesidades fisiológico-sociales, ¿sí? El, eh, el cuerpo necesita agua, necesita comida, necesita oxígeno, pero como les decía, el afecto, respeto, reconocimiento, pertenencia a grupos también son necesidades fisiológicas. Entonces, acá vamos a encontrar para todas las necesidades fisiológicas estos elementos que son los procesos de la homeostasis. Entonces, tenemos una variable controlada, que es el aspecto del ambiente interno que se regula, ¿sí? En este caso, pues la variable controlada sería la necesidad, ¿no? El oxígeno, el agua, el alimento, el afecto, respeto, protección, reconocimiento y pertenencia a grupos. Hay un receptor o sensor que es el que detecta
los cambios en la variable controlada, ¿sí? Es el que detecta la necesidad, el desequilibrio. Entonces me falta oxígeno o tengo exceso de oxígeno, me falta agua, entonces me da sed, me falta alimento, entonces me da hambre, ¿sí? Entonces hay unos sensores que detectan la necesidad. Está el centro de control, que es el que evalúa la información recibida y genera una respuesta. Generalmente se centra en el sistema nervioso central, el hipotálamo, la médula espinal, el cerebro. Y hay un efector, que es el que ejecuta la respuesta que busca restaurar ese equilibrio. Y por ejemplo, las glándulas sudoríparas, los músculos, los riñones, etcétera. Entonces, miremos, miremos cada uno. Por ejemplo, en la comida, pues la variable controlada pues es la necesidad de comida, ¿no? El nivel de glucosa en sangre, ¿no? La glucemia. El sensor son las células beta y alfa de los islotes de Langerhans en el páncreas que detectan la concentración de glucosa. El centro de control sería el hipotálamo, ¿no? Especialmente el núcleo arcuato, que integra las señales de hambre y saciedad, y el páncreas, que regula la liberación de insulina y glucagón. Y los efectores, lo que genera esa respuesta que me lleva a la búsqueda de comida, pues a nivel metabólico, pues el hígado, los músculos, el tejido adiposo que absorben glucosa por acción de la insulina y liberan glucosa por acción del glucagón. Y a nivel conductual, pues la activación de la sensación de hambre que motiva la ingesta de alimento, ¿no? Entonces allí la persona va, encuentra el alimento, come y listo. ¿Sí? Entonces, con el alimento, el hambre, la necesidad de alimento, o sea, el hambre se va, vuelve toda su homeostasis y listo. El cuerpo recupera su energía. Hay unos fallos en la homeostasis, ¿sí? La homeostasis falla, o sea, el equilibrio no se recupera, por ejemplo, cuando la persona no come. ¿Sí? Yo tengo necesidad de comer, no he comido todo el día y ya van 2 días que no como, entonces ahí el organismo no puede restaurar su equilibrio. ¿Sí? Entonces, cuando el organismo no logra mantener niveles adecuados de glucosa y nutrientes esenciales, pues se produce hipoglucemia, lo que lleva a síntomas como mareo, debilidad, irritabilidad, sudoración fría, confusión mental. Si este estado persiste, pues puede provocar convulsiones, coma, y si la persona deja de comer por completo, pues se muere, ¿no? El otro extremo también, ¿no? Entonces el fallo de la homeostasis por exceso de comida, ¿no? La hiperglucemia crónica, pues lleva a daño vascular, a neuropatía, a diabetes, etcétera. Entonces, en ambos casos, el sistema de control, el hipotálamo y el páncreas, pues queda desregulado y no logra restablecer el punto de equilibrio energético. Eso también lo vamos a encontrar en el afecto, en el respeto, ya se los voy a mostrar. Miremos otro ejemplo, la homeostasis del agua, ¿no? Entonces, pues la variable controlada, la necesidad de agua, la osmolaridad del plasma sanguíneo, ¿sí? La concentración de solutos en sangre, el sensor, el que detecta, ¿sí? Son los osmoreceptores en el hipotálamo, núcleo supraóptico y paraventricular, que detectan los cambios en la osmolaridad, el centro de control, ¿sí? El hipotálamo y la glándula pituitaria posterior, que regulan la liberación de esta hormona antidiurética, la ADH o la vasopresina, y el efector, los riñones que aumentan o disminuyen la reabsorción de agua en los túbulos colectores según pues, la concentración de vasopresina ADH, y la conducta, ¿sí? Que es la activación de la sensación de sed. Entonces me da sed para promover la ingesta de líquidos, voy y tomo agua, y cuando tomo agua, todo ese desequilibrio se restaura. Entonces, por supuesto, pues también hay unos fallos en la homeostasis. Cuando yo tengo sed y no logro consumir agua, pues me va a dar una deshidratación, ¿sí? Cuando la pérdida de líquidos no se compensa,
se presenta deshidratación, que es el aumento de la osmolaridad plasmática, la disminución del volumen circulante y el riesgo de choque hipovolémico, ¿sí? Entonces el individuo puede experimentar también confusión, fatiga extrema, colapso cardiovascular y en el polo opuesto, ¿sí? La ingesta en demasía de agua, pues lo que produce es la hiperhidratación, ¿sí? Una intoxicación por agua, pues que reduce peligrosamente la concentración de sodio en plasma, produciendo edema cerebral, convulsiones, incluso riesgo de muerte, ¿no? Entonces miremos el afecto. Eh, esta es la homeostasis del afecto. Entonces, la variable controlada, pues el afecto, ¿no? La necesidad de afecto, el nivel basal de neuromoduladores sociales, la oxitocina, las endorfinas, la actividad del circuito de seguridad social, ¿sí? La corteza cingulada anterior rostral, la ínsula anterior, el núcleo accumbens. El sensor sería la corteza cingulada anterior dorsal y la amígdala, ¿sí? Que, que- que son como un monitoreo de aceptación-rechazo, y los mecanorreceptores cutáneos de la piel, ¿sí? Que detectan contacto físico. Y el centro de control del afecto sería el eje hipotálamo pituitaria adrenal y sistema límbico, y el sistema límbico, ¿no? Especialmente el hipotálamo paraventricular, que modula la liberación de la hormona liberadora de corticotropina. Entonces el HPA y el CRH son importantes centros de control en la falta de afecto o en la necesidad de afecto. Y los efectores, pues la elevación de cortisol y dinorfina, que es cuando se presenta la sensación de tristeza y anedonia, la conducta de búsqueda de contacto y el vínculo, ¿sí? La investigación dice que cuando la persona está triste, cuando un niño está triste, entonces tiene conductas de mirar rostros, hablar, buscar un abrazo, y la liberación de oxitocina y endorfinas al restablecer el vínculo. Cuando el niño recibe el abrazo, la mamá lo mira afectuosamente, cariñosamente, validándolo, entonces ahí se restaura el vínculo y pues hay una activación parasimpática y restauración del equilibrio socioafectivo. Entonces, pues también hay fallos en la homeostasis del afecto. Entonces, cuando sentimos necesidad de afecto y no conseguimos que alguien nos escuche, nos abrace, nos valide, etcétera, esa tristeza ya pasa a sentirse como los inicios de una depresión. Y si nadie me quiere, nadie me valora y esa situación se mantiene constante, entonces de la tristeza pasa a sentir depresión. Entonces, la carencia prolongada de afecto pues mantiene activado el eje HPA, elevando crónicamente el cortisol. Entonces, esto genera depresión, anedonia, apatía, aislamiento social y somatización. Entonces, la corteza cingulada anterior y la amígdala permanecen hiperactivas, produciendo los pensamientos rumiativos, por ejemplo, produciendo el dolor emocional persistente, porque estos centros en el cerebro están conectados con centros de dolor. Entonces, la tristeza y la depresión físicamente duelen. Eso no es una metáfora. Eso es como si me pegaran un puño, y la sensación de vacío. Entonces, pues este fallo interfiere con la capacidad del organismo para regresar a un estado de calma y seguridad social. Entonces, fijémonos el afecto como una necesidad fisiológica del cuerpo, del organismo. Eh, la necesidad de reconocimiento, el reconocimiento, la competencia, el logro también son necesidades fisiológicas. Entonces, la variable controlada pues es el reconocimiento. Ya ahorita cuando les explique las necesidades vamos a profundizar. Por el momento centrémonos en los sustratos neurofisiológicos.
Entonces, pues aquí hay en la variable controlada pues una percepción subjetiva de competencia y autoeficacia, ¿sí? Un set point de logro personal y una valoración externa, ¿no? Entonces esa es la variable controlada, la autoeficacia. El sensor, ¿sí? Lo que detecta que hay falta de reconocimiento, pues son la corteza prefrontal, dorsolateral y la corteza cingulada anterior que monitorean el desempeño y detectan el fracaso o detectan el éxito, ¿no? Y los circuitos de recompensa, el núcleo accumbens, que comparan el resultado con la expectativa de logro. El centro de control es la corteza prefrontal, ventromedial y dorsolateral, ¿sí? La PFC, que integran la memoria, el autoconcepto y la evaluación del resultado en relación con estándares internos y sociales, y eso también depende de los estándares que me hayan puesto papá y mamá y de lo exigentes que hayan sido nuestras figuras de apego, nuestras figuras de autoridad. Y el efector, pues si hay un déficit en la caída de dopamina mesolímbica, hay una sensación de decepción o incompetencia. Entonces, bueno, hay una activación motivacional para buscar el aprendizaje, el entrenamiento, la superación, el éxito, y si se logra el reconocimiento, ¿sí? La decepción se apaga y se activa la alegría, entonces hay una liberación de dopamina y endorfinas, hay un aumento en la autoeficacia percibida y la motivación, restaurando el equilibrio psicológico, que es el sentimiento de orgullo y competencia. Entonces aquí vamos ya viendo cómo, por ejemplo, en la necesidad de comida, pues me da hambre y yo voy y como y listo, pero si no como, pues me da hay un fallo en la homeostasis, ¿no? Entonces es el hambre el que me lleva a buscar comida, es la sed la que me lleva a buscar agua, es la tristeza la que me lleva a buscar afecto y es la decepción la que me lleva a buscar reconocimiento. Y como ven acá, ¿no? Entonces, si se logra el reconocimiento, pues hay una liberación de dopamina, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay fallos en la homeostasis de la decepción, viene la falta de motivación. Entonces, cuando la persona no logra percibirse competente o reconocida, ¿sí? Está perdiendo constantemente, está sintiendo que hace mal las cosas porque se lo dicen, usted hace mal y mal y mal, ¿sí? Perdió, cometió errores, errores, errores. Entonces se produce una caída del tono dopaminérgico en el circuito de recompensa. Entonces esto genera desmotivación, procrastinación, sensación de inutilidad. Y si el déficit es crónico, pues puede aparecer indefensión aprendida, pérdida de la autoestima, depresión. Entonces el sistema prefrontal en el cerebro pues no consigue restablecer un autoconcepto positivo y el individuo deja de intentar mejorar su desempeño. Eh, ya vamos ahorita a explicar un poquito más a fondo. Y la homeostasis de la protección, por último, revisemos esta necesidad, que sentirse protegido también es una necesidad fisiológica del organismo. Entonces la variable controlada pues es la protección, ¿sí? La sensación de seguridad, estoy seguro en un sitio donde nadie me va a hacer daño, en ausencia de amenazas físicas o psicológicas. Hay un sensor que detecta la amenaza, ¿sí? Que es la amígdala. En esto ha trabajado muchísimo Joseph Ledoux, que es un neurocientífico que vamos a ver en la conferencia de mañana, que es la amígdala, que es la que detecta los estímulos amenazantes y ahí me da miedo, ¿no? El hipocampo, que contextualiza el peligro y discrimina entre amenaza real y pasada, y la corteza prefrontal ventromedial, que monitorea la congruencia entre el entorno y la expectativa de seguridad. El centro de control, pues, es el eje hipotálamo pituitaria adrenal, el HPA, y la sustancia gris,
la PAG, que regulan la respuesta de lucha, huida o inmovilidad. Recuerden que cuando hay una amenaza fuerte, eh, muchos animales, entre ellos el animal humano también, se queda en freezing, se queda congelado, inmóvil, ¿no? Entonces el efector, el que genera la respuesta, pues hay una activación simpática, entonces da taquicardia, hipervigilancia, tensión muscular, sí, lo típico en la ansiedad, en la respuesta ansiosa, conductas defensivas, y buscar refugio, pedir ayuda, establecer límites. Y una vez garantizada la seguridad, ¿sí? Cuando el miedo ya cesa, porque yo ya estoy seguro y ya no estoy sintiendo miedo, entonces pues por Dios, hay una inhibición a ver, un segundo, ya. Perdón. Hay una inhibición de la amígdala por la corteza prefrontal, hay una reducción de cortisol y reactivación del parasimpático y el retorno al estado de calma y homeostasis. Entonces, cuando yo siento miedo, ¿sí? Y logro garantizar mi seguridad, protegerme, ¿sí? Entonces, como les acabo de decir, ahí la amígdala se inhibe y se vuelve al estado de calma. Si hay miedo y ese miedo persiste, entonces ahí hay un fallo en la homeostasis, ¿no? Entonces, cuando el entorno es crónicamente amenazante, cuando mi papá llega borracho todos los días a pegarle a mi mamá y me pega a mí, ¿sí? Pues el sistema no logra inhibir la respuesta de alarma, entonces se produce hipervigilancia, ya la persona comienza con una problemática de ansiedad sostenida. Entonces la amígdala permanece hiperactiva, el eje HPA se mantiene encendido y los niveles de cortisol se mantienen elevados, lo que deteriora la plasticidad sináptica. Entonces, pues esto puede conducir a trastornos por ejemplo, a todas las variantes de la ansiedad, ¿no? Fobias específicas, trastorno obsesivo compulsivo y ataques de ansiedad, ¿no? En algunos casos de miedo extremo, como por ejemplo en el abuso sexual, pues la persona queda con un trastorno de estrés postraumático. Entonces, y si la amenaza se percibe como inescapable, pues el organismo puede entrar en estados de inmovilidad o disociación como último recurso de autoprotección, ¿no? Eh, en su práctica, a ustedes les van a llegar muchos pacientes disociados, por ejemplo, entonces ahí hay que hacer todo el proceso de grounding para la disociación.